El día de hoy continuaremos con el tema de músculo esquelético. Hoy valoraremos algunos ciertos tipos de patologías que se presentan de acuerdo a edad o actividades particulares. Entonces, aquí un pequeño recordatorio de lo que vimos el día de ayer. Las fracturas y traumatismos tienen una clasificación amplia, por eso es que deben de describirse adecuadamente. Y según su etiología se pueden dividir en fracturas habituales, por insuficiencia patológicas, por fatiga o estrés. Según el mecanismo de producción, esto se refiere cuando el trauma es directo o trauma indirecto. Un ejemplo de un trauma indirecto puede ser un jalón, puede ser estar jugando un partido de fútbol o una potra en un campo no plano con agujeros y que en el momento de pegarle a la pelota el pie quede insertado en un agujero y yendo a velocidad. Eso puede provocar una torsión y una fractura de tipo helicoidal. Todos los factores indirectos o mecanismos indirectos pueden ser por tracción, por compresión, por flexión, por cisalamiento o por torsión. Según la exposición, se clasifican en abiertas o cerradas. Según el patrón de interrupción, completas, incompletas. Esto se aplica más a las fracturas en los niños que tienden a ser incompletas. Según su estabilidad en estables o inestables. Las que hablamos el otro día, que hablamos la fractura transversa y la fractura oblicua tienden a ser estables y la espiral y conminuta tienden a ser inestables. Entonces una amplia gama de clasificación de las fracturas que en realidad se complementan una con la otra. Lo primero que vamos a ver es las fracturas en niños. Las fracturas en niños normalmente son de 4 tipos, ¿verdad? Y cuando hablamos de fracturas en niños, los tipos de fracturas que vamos a ver en los niños. También hay fracturas que se ven en los niños de acuerdo a localización. Pero la localización la vamos a ver en un rato. Ahorita lo que nos vamos a inmiscuir o nos vamos a enfatizar es en las 4 tipos de fracturas que uno espera ver en niños. Estas fracturas tienen unas características especiales, por eso adquieren nombres particulares. Y aquí tenemos 2 de ellas. La primera es la fractura de toros. La fractura de toros significa en latín cordón. También se le llama fractura en rodete o fractura en caña de bambú. Ustedes han de conocer el bambú, se han de fijar que son tubulaciones largas que se unen una con otras a través de unos nudos que están en medio de 2 fragmentos. Estos nudos son ensanchamientos del tejido y forman esa característica igual en una fractura en toros. La razón es porque hay una fuerza en la caída, hay una fuerza hacia abajo y otra fuerza hacia arriba. Y estas 2 fuerzas confluyen en una parte del hueso y esa parte del hueso tiende a estallarse y a ensancharse y da la apariencia de esa fractura de rodete o de caña de bambú. Normalmente eso ocurre hacia las regiones distales de los huesos largos, ¿va? En lo que podríamos decir la metáfasis. La fractura en tallo verde también ocurre en huesos largos. Esta fractura tiene su característica, es que el hueso es circular y si lo vemos de izquierdo a derecho, tiene una pared izquierda o una cortical izquierda, una cortical derecha. Si lo vemos de anterior o posterior, tiene una cortical posterior y una cortical anterior. Independientemente de cómo se fracture, lo que significa es que solo una cortical de un solo lado es fractura. Por ejemplo, si la lesión fue de origen lateral, digamos que se fractura el lado izquierdo, pero el lado derecho está conservado. Y eso permite que la fractura quede estable, pero angulada.
Es importante estas angulaciones porque hay escuelas de ortopedia que manejan las fracturas en tallo verde en forma diferente. Por ejemplo, algunos consideran que una fractura de tallo verde hay que fracturar el fragmento o la cortical no fracturada y convertirla en una completa y transversa, permitiendo alinear mejor el trazo de fractura. Otra escuela dice que no, que puede dejarse y que la remodelación en los niños es excelente y que no hay ningún problema. Sí, lo que concluyen ambas escuelas es que la angulación formada por una fractura en tallo verde no debe de sobrepasar los 15 grados porque, aunque existe remodelación en niños, una fractura con más de 15 grados no permitirá una remodelación adecuada. En el adulto, una angulación mayor de 5 grados es quirúrgica. Menos de 5 grados se le puede dar manejo conservador. Las otras dos fracturas que ocurren son en los niños es la fractura del cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento es lo que se convierte en epífisis al final del desarrollo, pero desde ahí, de ese núcleo o cartílago de crecimiento, es donde el hueso progresivamente va creciendo. Las lesiones del cartílago producen retardo o disminución del crecimiento de las estructuras óseas, sobre todo en los huesos largos. Entonces de ahí la importancia de tener mucho cuidado cuando se tiene una lesión a este nivel. Si no se restaura o no se alinea adecuadamente este núcleo de crecimiento, se puede necrosar. Y la necrosis de ese cartílago provocará la interrupción del desarrollo normal del hueso y acortamiento del mismo. La fractura metafisiaria muchas veces se le conoce como fractura supracondilia porque están arriba de los cóndilos, pero normalmente es porque está en la región metafisiaria. Provocan angulaciones y desplazamientos en la mayoría de los casos, ¿verdad? No afectan el cartílago, pero lo pueden deformar por el desplazamiento, en la cual puede haber angulación o cabalgamiento. En un rato vamos a ver imágenes de estas. Por ejemplo, esta es una fractura supracondilia metafisiaria. Ustedes ven, aquí está el núcleo de crecimiento o lo que se convierte en epífisis. Y aquí está la región metafisiaria, ¿verdad? Y la fractura fue originada a este nivel, pero la fractura se anguló y se desplazó y se cabalgó. Definitivamente es una fractura quirúrgica porque hay que movilizar, recolocar, alinear, evitar la angulación y introducir un pin que fije la fractura, porque aquí hay la posibilidad de lesiones ligamentosas o lesiones de nervios, y eso es importante ya que es una fractura de urgencia. Aquí tenemos una fractura de torus. Vamos a tratar de visualizarla. Es bien difícil verla si no se ha acostumbrado. Pero en esta imagen aquí hay un pequeño ensanchamiento y después vuelve a la normalidad. Aquí nuevamente hay otro pequeño ensanchamiento y vuelve a la normalidad. De aquí a acá no es visible, pero es el trazo de fractura. Aquí es todavía menos visible, pero ahí estaría. Aquí hay solo ligero abombamiento, pero el trazo de fractura estaría aquí. Entonces es importante tomar dos proyecciones, una AP y una lateral, porque en esta proyección no se mira angulado, pero en la proyección lateral puede estar angulado. Y ahí es donde hay que corregirla, o de acuerdo a la escuela, tomar la decisión de fracturar o complementar la fractura o valorar su angulación y determinar manejo conservador. Eso lo decidirá el médico especialista. Lo importante es poder encontrar una fractura de torus.
Como ven, radiológicamente es un poquito difícil verla, por eso tiene que ser evaluada desde el punto de vista clínico en muchas ocasiones. Hay presencia de dolor, edema, localizado a ese nivel. Aquí tenemos una fractura en tallo verde, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la cortical de esta está íntegra, pero está angulada. Mientras que esta cortical tiene una disrupción aquí, porque el trazo de fractura está aquí. Lo importante es valorar este ángulo, que es aquí, y determinar qué angulación tiene para que el médico especialista tome las decisiones correspondientes, de acuerdo a su experiencia. Y la fractura del cartílago de crecimiento es una fractura, como ven en este caso que tenemos aquí, que tuvo que hacer reconstrucción tomográfica. Es un paciente adolescente, el núcleo todavía no se ha solidificado, pero el trazo de fractura entra en la región metafisiaria, pero entra a la epífisis y hay una separación. Esta separación va a provocar que este fragmento se desplace hacia abajo y la distancia de aquí a aquí van a ser diferentes, provocando una grada. Esta grada, si se consolida, va a generar destrucción del cartílago del astrágalo y va a formar alteración en el cartílago de crecimiento y lo va a lesionar. Y si todavía no se ha consolidado, si no se ha fusionado la epífisis con la diáfisis, quiere decir que todavía está en crecimiento. Y eso puede generar un acortamiento de un miembro en comparación de otro y generar asimetría. Por lo tanto, hay que alinear la fractura y introducir un pin que nos fije y nos deje alineado la región epifisiaria con el objetivo de que quede una adecuada remodelación ósea sin afectar la articulación. Aquí tenemos otra fractura metafisiaria. En este caso tiene una angulación posterior y esta es una fractura de Coles. Si la angulación fuera anterior, o sea, para acá, sería una fractura de Smith. Son las múltiples clasificaciones que tienen de fracturas a los que ya pasaron por ortopedia. Por lo menos tuvieron que haber visto una fractura de este tipo. Son frecuentes. De acuerdo a localización, uno puede esperar fracturas en los niños, en ciertos lugares. En otros no, porque si aparecen en otros lugares ya hay que considerar maltrato infantil. Entonces, ¿es frecuente encontrar fracturas en antebrazo y codo en los niños? Sí, por el tipo de caídas. Fracturas de tobillo y tibia, sí, los juegos de fútbol, otras, etc. Fracturas de húmero, sí, es frecuente, ¿verdad? Verlas en recién nacidos, en niños mayores por golpes de impacto, ¿verdad? En fracturas de clavícula, sí, miramos muchas, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, aquí ya no hay fracturas de costillas, no hay fracturas de cráneo, no hay fracturas de pelvis, no hay fracturas de columna, no hay fracturas de fémur, porque no son frecuentes o lugares frecuentes de fracturas en los niños. En los adultos es mucho más frecuente, sí. El siguiente tipo de fracturas que vamos a ver ahorita son fracturas por estrés. Se llaman fracturas por estrés porque en realidad son microfracturas. Es difícil de verlas y están asociados a actividades físicas, deportivas o habituales en ciertas personas. La razón fundamental por la que ocurre esto es porque existe el efecto osteoclástico y osteoblástico. Osteoclástico es destrucción de hueso, osteoblástico es formación de hueso y eso ocurre constantemente en nuestros huesos, por eso se necesita la calcificación adecuada. Pero cuando tenemos movimientos repetitivos
que no permiten que el hueso se repare, es donde se van a formar estos microtraumas, y estos microtraumas generarán estas fracturas por estrés, ¿verdad? Recuerden, son movimientos musculares repetitivos que no permiten la reparación adecuada del tejido cortical. Aquí tenemos una radiografía de tibia. Solo tenemos una, debimos de haberla hecho comparativa. Si ustedes se fijan, es un paciente joven. ¿Por qué joven? Porque su núcleo, o mejor dicho, su disco de crecimiento no se ha consolidado. Aquí está. ¿Lo ven? No se ha fusionado ni el de la tibia ni el del peroné, precisamente porque es un paciente en pleno desarrollo. Pero hay algo importante, interesante en este paciente, y es que tiene una densidad acentuada a este nivel, ¿verdad? Una densidad que no debía de verse a su edad. Más sin embargo, la estamos visualizando aquí, y si le hiciéramos radiografía comparativa también la miraríamos en la otra. Normalmente estos pacientes se presentan por dolor por debajo de la rodilla bilateral, y normalmente están asociados en pacientes con sobrepeso, más de un 30% de su peso normal. Entonces, esas se llaman líneas de estrés por sobrepeso. Desaparecen cuando el paciente mejora su peso. Y en los pacientes adolescentes pueden aparecer estas líneas, o el sobrepeso puede provocar desplazamiento del disco epifisiario, y esa se llama listesis del disco epifisiario y causa una serie de alteraciones y dolores intensos. Entonces es importante escuchar al paciente, sobre todo si encuentran sobrepeso en ellos y que le refieren dolor por debajo de las rodillas, porque hay que considerar una fractura por microtrauma o esta famosa línea de estrés que están viendo ustedes aquí. Otra frecuente, ¿verdad? Esto tiene que ver con el uso del tacón alto, lo que habíamos hablado el día de ayer. El tacón alto provoca que el impacto al caminar sea con el tacón y no con los 3 puntos de apoyo, y ese microtrauma genera un impacto continuo que no permite que el talón se repare, y ese microtrauma da esclerosis del ligamento plantar, y ese ligamento se va calcificando justamente con el hueso y forma lo que ustedes conocen como espolón calcáneo. También el uso de este tipo de zapatos a veces provoca que la parte posterior quede un poquito apretada con la parte posterior del calcáneo y provoque roces. Ese roce va a provocar un callo que normalmente se pone en una curita a ese nivel, pero provoca microtraumas y provoca calcificación de la inserción tendinosa del tendón de Aquiles. También es una lesión por microtrauma que con el tiempo provoca dolor. Son frecuentes verlas y hay que considerarlas cuando un paciente refiere eso. Ojo, a veces hay dolores intensos a nivel de la planta del pie. Entonces, la proyección ideal es una proyección lateral de calcáneos para descartar el espolón calcáneo. Si el espolón calcáneo no existe, hay que fijarse en los tejidos blandos. Si los tejidos blandos están alteradas su densidad, porque hay forma de valorarlo, podríamos estar frente a una fasciitis plantar. Es una enfermedad un poquito difícil de diagnosticar y difícil de manejar, porque es la inflamación de toda la fascia y la grasa del pie, asociada en muchas ocasiones a enfermedades autoinmunes, y el paciente presenta un dolor incapacitante. Aquí tenemos dos casos diferentes, pero con la misma etiología, en dos tiempos diferentes. Este es un paciente atleta, en una carrera de repente empezó a sentir dolor en su pie y se hizo una radiografía y aparentemente estaría normal.
si no le ponemos buen ojo o no evaluamos adecuadamente. Y si nos fijamos, aquí la cortical está un poquito más blanca y es porque está ensanchada. Significa que hay una fractura por microtrauma ahí. No es tan evidente, pero la hay. Si no se mira radiológicamente, hay que considerar la clínica en la palpación y en la aprehensión. Si el paciente refiere dolor, hay que manejarlo como tal. Este es otro caso de un paciente que presentó eso, pero que no se le vio nada, pero que al hacerle radiografías 4 semanas después, ya vemos un callo óseo en formación, un engrosamiento cortical demasiado acentuado, que provocará que este paciente tenga un pie doloroso, simplemente porque no se le dio el reposo adecuado. Esto ya es un poquito difícil de manejar y por eso es importante hacer el diagnóstico en forma temprana. Aquí tenemos otro paciente. Esto se presenta en atletas, en bailarinas de ballet, en baile de atletismo, de esos que usan el potro rojo ese y que brincan y que caen. Puede provocar tipos de fractura a nivel de la sínfisis, como la que estamos viendo en este trayecto acá, ¿verdad? Esa que está aquí, ¿verdad? Que está alineada, pero que va a causar un dolor bastante exquisito y que la paciente necesitará reposo y el manejo adecuado de sus actividades fisiológicas, como ser el defecar. A este paciente va a haber que darle un tratamiento para que las heces no sean duras y no tengan que hacer esfuerzo a eso. También si ya tuvo una lesión aquí, entonces es importante considerar la posibilidad de que tiene fractura en el coxis. Aquí se ve ligeramente angulado el coxis, posiblemente tiene una subluxación y entonces hay que hacer una proyección lateral sacrocoxígea para identificar la posibilidad de una lesión a este nivel. Por eso hay que hacer un adecuado examen físico. Aquí tenemos otro paciente que tiene fractura de un hueso sesamoideo. ¿Se acuerdan que les dije que había dos? Uno se va interno y otro externo. Esto es para incrementar la estabilidad a nivel de la cabeza del primer metatarsiano. ¿Se acuerdan que hablamos del algus valgus? El algus valgus es cuando esta angulación que forma acá se ve aumentada, ¿verdad? Este ángulo, si está aumentado, va a generar un algus valgus que lo conocen como ustedes con el nombre de juanete. Hay que hacer los comparativos en los pacientes para ver esa angulación que puede variar de paciente en paciente. Otro tipo de fracturas son las fracturas patológicas. Cuando hablamos de fracturas patológicas, son fracturas que ocurren con un mecanismo discordante con el tipo de fractura. Por ejemplo, viene una persona y dice, me pegué con la puerta y me fracturé. No es fácil o creíble pensar que se pegó con una puerta y se fracturó, ¿verdad? O tiene problemas de osteoporosis o tenía una lesión preexistente que provocó la fractura. Normalmente esta va asociada a tratamientos quirúrgicos. Las fracturas patológicas se pueden presentar en pacientes con decalcificación por alteración metabólica como la osteoporosis o alteraciones del manejo del calcio como en problemas de paratiroides o en lesiones metastásicas de cualquier tumor del cuerpo, frecuentemente mama, frecuentemente pulmón. Aquí tenemos un paciente que espontáneamente en un movimiento se fractura la cadera. Y si podemos analizar, al ver la fractura de cadera, observamos que aquí ya existía una imagen oscura en el centro, como sale aquí,
¿verdad?, que había perdido tejido óseo y que con el impacto la cortical no soportó y se fracturó. Esta es una fractura patológica. Puede ser por una lesión benigna o una lesión maligna, ¿verdad? ¿Qué tipo de lesión benigna? Un quiste óseo simple, un quiste neurosmático congénito, con el paso de los años recibió un pequeño golpe y se fractura. Como en este otro caso que tenemos acá, tiende a ser un paciente más joven, si ustedes fijan los núcleos están conservados, y es que hay una fractura todavía incompleta, pero en el centro pueden ver ustedes, logran ver una imagen radiolúcida que está en el centro y probablemente es una lesión metastásica, ¿verdad? Por la edad hay que averiguar sexo, toda la historia clínica para considerar qué metástasis puede ser aquí. Puede ser neuroblastoma, que nos da metástasis. No pensamos en pulmón, no pensamos en mama, recuerden, es niño. Entonces hay que pensar en riñón, no pensamos en hígado. El hepatoblastoma es en niños más pequeños, pero sí podemos pensar en un tumor de Ewing. Podemos pensar en un quiste óseo neurosmático, etc. Hay una variedad de patología que hay que descartarla con estadística. Eso tiene que ver edad, sexo, localización y qué estructura ósea es la afectada. Entonces todo eso se reúne para considerar la posibilidad diagnóstica. Otras fracturas son las fracturas en ancianos. Las fracturas en ancianos más frecuentes son las fracturas de cadera o las fracturas de muñeca, ¿verdad? Ahí también se puede presentar la fractura de Scholes o Smith en estos pacientes. Normalmente están asociados a pacientes de 80-85 años. Ustedes saben que esto tiene mucha relación con la pérdida ósea. Aquí está una fractura de muñeca, ¿verdad? Que aquí en esta proyección sabemos que está fracturada, pero no sabemos angulación, por lo tanto hay que hacer una proyección lateral. En primer lugar, para clasificarla como una de Smith o como una de Coles, y saber si el manejo será conservador o quirúrgico. Cuando hablamos de manejo quirúrgico en un paciente anciano, hay que considerar un montón de antecedentes, como ser cardiopatía, diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, etc., que limiten la posibilidad de una cirugía abierta y considerar una cirugía percutánea. Eso tiene que ser previa evaluación. Las otras fracturas son las fracturas de cadera. Y las fracturas de cadera son múltiples en realidad. Las clasificamos en dos tipos, extracapsulares o intracapsulares. Las extracapsulares son aquellas, como su nombre lo dice, que están fuera de la cápsula y que normalmente están alrededor de los trocánteres, trocánter mayor y trocánter menor. De ahí, del trocánter mayor y menor para arriba empieza la cápsula. Del trocánter hacia abajo están libres de cápsula. Entonces, las fracturas extracapsulares pueden ser dos, que ya las vamos a ver un rato, y las intracapsulares son las que abarcan el acetábulo, la cabeza o el cuello, ¿verdad? Y que son 5, las cuales las vamos a clasificar. Las extracapsulares las vamos a llamar transtrocantéricas, la fractura que va del trocánter mayor al trocánter menor. Las subtrocantéricas que están por debajo de esta línea, ¿verdad? Puede ser a este nivel o a este nivel. Y las fracturas intracapsulares, ¿verdad? Las más frecuentes son las fracturas de cabeza, ¿verdad? Cuando la cabeza es la que se deforma. La fractura subcapital es aquella que está inmediatamente por debajo de la cabeza, iniciando la formación del cuello. La transcervical, que es muy frecuente, la que llaman cuello quirúrgico, y la base cervical, que es la que está en la parte más ancha antes de llegar a los trocánteres, ¿verdad?
Y por último, que no es muy frecuente, la fractura de acetábulo. Para que haya una fractura de acetábulo tiene que ser una fractura de alto impacto. Y recuerden que el acetábulo está formado por la ilíaca y por los huesos pubis y el isquium, que le dan reforzamiento para que no se fracture fácilmente. Entonces, en las intracapsulares, las más frecuentes van a ser la cabeza y las tres de cuello. Aquí un esquema para que ustedes puedan verlas. Aquí están logrando ver la fractura. La cabeza no está aquí, pero está la subcapital inmediatamente abajo, la transcervical que está en medio, la basicervical que está en la base, las transtrocantéricas que abarcan ambos trocánteres y las subtrocantéricas que están por debajo del mismo. Los factores de riesgo van a ser fractura de cadera anterior. Un paciente que haya tenido una fractura de cadera tendrá más posibilidad de tener fractura de la otra cadera. Mayor de 75 años, pues ustedes saben, por la descalcificación, sexo femenino de igual forma. El sexo femenino sufre más descalcificación que el masculino. Bajo peso corporal. ¿Por qué el bajo peso corporal? Porque el impacto a una persona delgada va más directamente a la estructura ósea, mientras que una persona que tenga más grasa o más tejido, el impacto se reduce. Enfermedades que pueden incrementar la patología de cadera son la insuficiencia cardíaca, la osteoporosis y el hipertiroidismo. También la ingestión o absorción deficiente del calcio y vitamina D van a provocar menos efecto osteoblástico, por lo tanto más efecto osteoclástico y predisponerse a las fracturas. La inactividad física, todos se nos dicen que hay que hacer actividad física para evitar la descalcificación ósea. ¿Por qué? Porque la actividad física permite o activa ese efecto osteoblástico, osteoclástico constante del hueso. La deficiencia física y mentales, como son incapacitantes, provocan menos movilidad. El tabaquismo, al igual que produce un montón de cánceres, también está asociado a incremento de las fracturas de cadera. Por último, las fracturas especiales. Estas fracturas especiales son causadas por lesiones de alto impacto. Normalmente están asociadas a trauma, accidentes automovilísticos. Estas fracturas son fracturas especiales que ocurren normalmente en la cara. Son las famosas fracturas de Lefort. Está la Lefort 1, que es a nivel de mandíbula superior, Lefort 2, que afecta a mandíbula, el piso de las órbitas y los huesos nasales. Lefort 3, que abarca afección del cigomático, la parte lateral de la pared de la órbita, la parte basal de la órbita y los huesos nasales. Entenderán que la Lefort 3 es más complicada y tiene más complicaciones que la Lefort 2 y la Lefort 1. Aquí una descripción más descriptiva de cómo sería el tipo de fractura. Aquí está la descripción de cada una de ellas. También existen fracturas de cara, fractura solo de mandíbula inferior, fractura solo de mandíbula superior parcial, fractura de un tercio inferior de la mandíbula. Hay un montón de fracturas. Ahorita les voy a presentar 3 casos. Son 3 casos que no pueden clasificarse como las que les acabo de poner, porque en realidad no tienen un nombre como tal. Si podríamos decir Lefort, no sé qué letra habría que ponerle, tal vez Z. ¿No? Normalmente este tipo de fracturas van asociadas, si son accidentes automovilísticos, a falta del cinturón, ¿no? Normalmente por impactos de esta forma, o ya sea por el vidrio, o ya sea por pegar en la parte frontal. Cuando hay fractura o trauma, el estudio de elección es tomografía. Si es una lesión leve y con sospecha de fractura del tabique nasal, sin fractura a nivel de mandíbula, se puede pedir radiografía simples como ser Water y Caldwell. La Water es una proyección entre la punta de la nariz y el mentón. La Caldwell es una radiografía entre la punta de la nariz y la frente. Eso es para ver los senos paranasales en diferentes posiciones.
y una lateral para ver si hay fractura del tabique, a qué altura está, porque de acuerdo a eso va a ser el manejo. Bueno, aquí le presento el primer caso. Vamos a ponerle Juan. Juan es un paciente que estuvo alcoholizado, estuvo tomando 3 días, celebrando un campeonato, y el día que iba su trabajo todavía iba con pequeños efectos del alcohol y sufrió un accidente en su moto. Al habérsele barrido, salió disparado en su moto, su casco antes porque no se lo había apretado, y cayó en el pavimento. Y en el momento que cayó el pavimento pasó un carro y la llanta del carro le pasó por su cara. Esta es una reconstrucción tomográfica de la cara de Juan. Verdaderamente se mira como un paciente como rellenito, pero su cara no es así, ¿verdad? Si la pudiéramos poner la fotografía de su identidad, es una persona más bien con una cara alargada y delgada. Por dentro, Juancito, esta es la cara de él, tiene múltiples fracturas a diferentes niveles, por eso no se puede clasificar como Lefford, y tiene fracturas conminutas a nivel de las regiones orbitarias y región de huesos propios de la nariz, fracturas fragmentarias a nivel de la región frontal y fragmentarias a nivel de la mandíbula. Se hicieron reconstrucciones tridimensionales para que ustedes pudieran ver las fracturas de diferentes ángulos. Este paciente fue hospitalizado y en su inicio fue visto aproximadamente por unos 14 especialistas: otorrino, oftalmólogo, maxilofacial, neurocirujano, radiólogo, anestesiólogo, gastroenterólogo. Bueno, tuvieron que hacer varias cosas, eran 16 cirugías, ya no le seguí el paso después de la segunda cirugía. El pronóstico de mortalidad alto en los pocos meses por las complicaciones. Podría tener problemas de visión por afección del nervio óptico, desprendimiento de retina, dificultad respiratoria, hipoxia, probabilidad de contaminación de la cavidad craneal por afección del ecmoides, en fin, una serie de complicaciones difíciles de manejar, por lo cual la mortalidad es alta en este tipo de pacientes. Aquí tenemos otra segunda paciente. El caso de esta paciente es falta de cinturón, dormida. En el impacto su cara se proyectó contra el vidrio de adelante. Recuerden que esos vidrios no se quiebran, solo se fragmentan, entonces su cara quedó impactada en el vidrio y tiene una lesión parecida a la de Juan, solo que no hay compromiso de la región frontal, pero de ahí tiene múltiples fracturas de mandíbula, ¿verdad? Inferior, superior, huesos propios de la nariz, huesos de la órbita, cigomático. Entonces tiene el mismo planteamiento, un pronóstico malo, ¿verdad? Normalmente cuando el edema termina, esto se achata, se hunde, y ese es el problema básico, ¿eh? Alinear todos estos fragmentos requieren múltiples cirugías, y entre cirugía y cirugía la probabilidad de mortalidad es más alta. Además, va a tener que hacerle una crico, ¿verdad? Porque por acá no puede respirar. Hay que hacer una gastrostomía porque por aquí no va a poder tragar. Entonces, como ven, es algo complicado. Aquí la reconstrucción en diferentes formas. Por último, tenemos una paciente de 30 años de edad. Esta paciente fue un caso de violencia doméstica, hubo un pleito en la casa, el esposo le disparó con una pistola calibre 45, no le pegó, solo le rezó la región temporal, pero la onda expansiva del calibre 45 fue tan intensa que provocó una fractura conminuta y multifragmentaria del hueso temporal y parietal, provocando deformidad de la órbita, y la onda expansiva penetró al cráneo, provocando contusión difusa del hemisferio derecho, que generó edema y a las 72 horas un infarto unilateral del hemisferio derecho
y la paciente posteriormente murió. Solo tengo estas imágenes porque fue un caso médico legal y todo fue adquirido. La tomografía de esa no la pude conservar. ¿Preguntas con referente a esto? ¿Hay preguntas? Con respecto, doctor, a la fractura en niños, fractura de torus, ¿cómo va a ser las manifestaciones clínicas del niño, el dolor que va a presentar? Porque en realidad, no sé, me parece que no lo podemos identificar así a simple vista. Dolor, dolor persistente y limitación de movimiento. El niño se queja de dolor y no mueve la mano. Entonces, hay que interrogar al niño, hacer un examen físico, hay que palpar el lugar, hay que presionar y si hay dolor, está fracturado. Que no se mire es otra cosa. Por eso hay que hacer, a veces la radiografía tiene que ver mucho con pensar en la patología, porque el kilovoltaje y el miliamperaje uno los va a cambiar con el objetivo de poder ver mejor la fractura. Porque si hacen una radiografía poco penetrada, es probable que no logren ver la fractura de la cortical. Pero si se penetra un poquito más, la disrupción de la cortical se puede evidenciar. Por eso es importante cuando soliciten el estudio saber qué andan buscando. Porque en muchas ocasiones quien va a hacer la radiografía es el técnico. Y si solo le ponen radiografía de muñeca y no sabe por qué, no le va a aplicar la técnica ideal. ¿Algo más? Gracias. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay? No, No, doctor.